Muy buenos días. Yo les voy a hablar sobre el modernismo y reformismo del año 1949 al año de 1963. Para entrar en contexto, antes de estas fechas en el mundo fue sacudido por dos grandes tragedias, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, ambas provocadas y dirigidas por Alemania, siendo estos también los perdedores, ya que después de la Segunda Guerra Mundial el mundo experimentó una serie de cambios, tanto políticos, económicos, sociales, culturales, dinámicos, comerciales, etc. Hubieron importantes cosas que tuvieron impactos, aunque sean significativos, en las grandes relaciones internacionales que tenían entre naciones y grupos grandes de países ricos. En este caso, como sabíamos, Europa era el mayor continente con mayor economías del mundo, y aún lo sigue siendo. Pero en esas fechas Europa se representaba y se enfrentaba a grandes situaciones económicas, ya que había dejado un gran presupuesto económico en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Fueron muy pocos los países que salieron librados de estos endeudamientos. En el caso de España, que fue un país que no participó en ninguna guerra, a diferencia de sus vecinos como Francia, Alemania, Italia, Inglaterra. Estos países sí participaron, tuvieron un gran endeudamiento, y aquí es donde entra Estados Unidos como gran prestamista. Les hace favores económicos siempre y cuando tengan su lealtad, ya que se restablecía el nuevo orden y Estados Unidos ya entraba como una potencia mundial, en este caso como la mayor. Y aún así, Estados Unidos continuaba desarrollándose, pero se hicieron evidentes enormes diferencias entre los países de gran mayoría pobre, ya que aunque no lo creamos, éramos pobres y seguimos siendo pobres como país, y éramos una gran mayoría. En ese tiempo éramos una gran cantidad. Surgían grandes diferencias porque unos pocos países querían tener control total del planeta, pero surgió un análisis teórico de la modernización que muestra que el desarrollo del país no está internamente relacionado con las relaciones entre dominio de poder económico y los pobres, ya que esto se da de voluntad propia, de voluntad social, el querer superarse, el querer ser una economía. Esto se basa gracias a la educación, porque si nos damos cuenta de los países que fueron más afectados en la Segunda Guerra Mundial fue Japón, al experimentar dos armas atómicas, una de las grandes devastaciones sociales y económicas en el mundo, pero aún así no perdieron su postura como potencia mundial. Hoy son un país de ejemplo de educación, ya que estos rápidos aprendieron la lección y la hicieron a su propio beneficio. Dice que, es decir, propuso aspectos estructurales de la modernización, de los fenómenos que se inician en Honduras en el año de 1950. Aunque no hayamos participado directamente en la Segunda Guerra Mundial, sí tuvimos grandes perjuicios y grandes aportes o una participación pequeña
en este caso fue la diversificación de la actividad económica, o sea, el PIB. El país se duplicó entre 1952 y 1964, o sea que en estas fechas Honduras empezó a tener un crecimiento económico bastante moderado, podríamos decirle, o sea que era un avance significativo, pero era bueno. Es decir, un 100% de incremento. Cambiar la estructura en la producción interna llevó un cambio en una cantidad de exportación, de aparición de nuevos tipos de actividades económicas, un cambio en los patrones de consumo y cambio de las estructuras. O sea que nuestro país después de esto empezó a agarrar nuevos auges, o sea, empezó a ver maneras nuevas de comercializar. Empezamos a meternos en el mercado global, empezamos a exportar productos que nunca pensaríamos que íbamos a hacer, como el café, que fue introducido por estas fechas. Dice que en el 30 de junio de 1950, en el gobierno del doctor Galvez, emitió un decreto estableciendo que el Banco Central de Honduras, como responsable de la dirección de la política y sus instalaciones, siendo el primer presidente, el monje Roberto Rodríguez, las actividades en innumerables fuentes fueron posteriormente incautadas por la Lotería Nacional en el municipio El Calvario el 16 de febrero de 1950, que contribuyó a la gobernación de Galvez, ya que este puso al banco como principal defensor y principal responsable de las crisis económicas o problemas económicos que llegasen a surgir en este periodo. El fomento del Panafone era un banco que se encargaba del servicio del gobierno prácticamente. Era un banco que se encargaba de las transacciones. Era un banco para el servicio a la población, y hoy en día se llama Banadesa, que es el que utilizamos mayormente los cafetaleros, que los de magisterio, que etcétera, como un organismo autónomo, o sea que con personalidad y jurídica propia. Comenzó a operar el 1 de junio de 1950, o sea que se diría que no recibía órdenes del gobierno, pero dependía de él. ¿Cómo así? Tenía su propia estructura, pero dependía de la economía del gobierno, o sea, de los ingresos que generaba la población para producir y poder dar mayores tasas de intereses a las poblaciones. Empezamos a convertirnos como un país prestamista, pero para nosotros mismos. Hacer préstamos a las personas para que pudiesen desarrollarse económicamente en sus propios cultivos. Como objetivo, incrementar la producción nacional para mejorar el nivel de la vida de las personas, principalmente de los pequeños y medianos productores, ya que estos tenían mayores dificultades para obtener una buena producción y un buen desarrollo económico, ya que en Honduras eran raros los grandes empresarios. La mayoría eran extranjeros, y en ese entonces eran mayormente las bananeras, la Fruit Company, la Tela Fruit Company. Eran empresas grandes, pero no eran hondureñas, velaban por sus propios beneficios. Esta fue una de las fechas más controversiales, no a nivel nacional, sino también a nivel mundial. Tenían que adaptarse al nuevo orden mundial de los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial, ya que en este entonces el control pasaba a manos de los países que gobernaban, que eran los que habían ganado la Segunda Guerra Mundial. Estos eran los que controlaban el nuevo orden, ya que estos empezarían a llamar los G7, que eran los países más ricos, hacia presentar en cualquier parte del mundo, ya que su dominio era tan grande que se hacía visible en cualquier parte, y era imposible que un país pobre no tuviera lazos sociales y políticos con estos grandes países. Y esto hace que Honduras empiece a ser una parte del modernismo y reformismo de todas sus instituciones y de todas sus estructuras públicas y sociales. Gracias.